Bueno, pues lo primero, agradeceros la presencia un sábado por la mañana para estar junto a mí, estar junto a la organización de este congreso, de este magnífico congreso. A ellos también mi agradecimiento por, en este caso, contar con alguien venido de lejanas tierras para precisamente hablaros de un tema que, como comenta Laura, pues no solo me apasiona, sino que también con el tiempo he aprendido a valorar y he aprendido a aportar un poquito más cada año, ¿verdad? Por tanto, mi agradecimiento a la organización. Sin ellos esto no sería posible, como sin vosotros, que al fin y al cabo sois la esencia de todo esto y sois la razón de ser de los que nos dedicamos a la divulgación del misterio, los que realmente hacéis posible que hoy un grupo de amigos que nos juntamos para hablar de estas cosas, pues estemos aquí durante la tarde de ayer, el día de hoy, la mañana de mañana, y podamos hablar de lo que más nos gusta, que al fin y al cabo es el misterio. Mi agradecimiento, por tanto, y fijaros que en un día un tanto convulso, por desgracia, porque un periodista nunca se puede olvidar de la actualidad, y la actualidad pasa inexcusablemente por París, pues en un día tan controvertido como es el de hoy, vamos a hablar de un tema controvertido, la sábana santa. La sábana santa que para unos fue la mortaja que envolvió al cuerpo de Jesús de Nazaret, y para otros pues simplemente es una curiosidad o una falsificación del medievo. Bien. Todo esto para encontrarnos con ese lienzo del que ahora vamos a hablar, nos tenemos que ir precisamente a la Catedral de Turín, a la Capilla de Guerini, y allí desde el año 1578 vamos a encontrar ese objeto. Quizás sea el objeto de culto más investigado y más analizado y más estudiado, y yo diría que más debatido de toda la cristiandad e incluso de la parte no cristiana, no católica, pero que sin embargo se interesa también por el misterio, porque al fin y al cabo el misterio es universal. En esa Capilla de Guerini, desde el año 1578, nos encontramos a la sábana santa. ¿Y qué es la sábana santa? La sábana santa es lo que veis ahí. Es una reproducción exacta. Hombre, muy exacta no sería, si no ya lo hubiera metido el cambiazo. Pero bueno, que se parece, ¿no? Entonces lo que vais a ver es la imagen frontal y la imagen dorsal de una persona que ha sufrido la misma pasión que nos hablan los evangelios sobre Jesús de Nazaret. La imagen, mientras más cerca la tenéis, peor la veis. Mientras más lejos os vais, mejor lo observáis. Claro, si os vais a Leganés no lo vais a ver bien, pero que desde aquí se ve bien. Entonces, fijaros que destaca de esa imagen, primero, enormes marchas triangulares que se deben a un incendio, del que ahora vamos a hablar. La imagen fina, casi imperceptible, de las piernas para pasar al tren superior de esta persona que aparece contenida en ella, que ya aparece más nítidamente, la cabeza, parte del pecho, sobre todo es muy visible los brazos con marcas de sangre y quemaduras superficiales que se produjeron en ese incendio. La imagen mide 1,80 m, 1,82 m, hay una diferencia de medidas por la proyección. La imagen también está contenida dentro de un lienzo que mide 4,36 m por 1 aproximadamente 30, 1 aproximadamente 20. Con la última limpieza que le han hecho mide un poquito más, va cambiando con el tiempo. Y de todas formas, es lo que cuando uno llega a Turín se va a poder encontrar. Esa imagen, si queréis, como curiosidad también deciros que recoge las mismas características singulares que tiene la sábana santa. Es decir, si le hacéis una foto y luego invertís los valores del claroscuro, vais a ver que se convierte en un negativo fotográfico. Es decir,
es una copia bastante fiable, bastante real. El agradecimiento también al Centro Español de Sindonología, del que soy miembro. Está tejido al estilo de los telares antiguos, de los estilos de los telares de Cafarnaúm y de toda la zona de Alejandría, es decir, en forma de espiga de pez, 40 hilos por centímetro, con aproximadamente errores en la pasada de 3 hebras por cada 40, es decir, hay una diferencia notable, un telar posiblemente vertical que tenía la característica de tener 4 marcas de hilado. Quedaros con este detalle porque es importante, porque a partir del siglo I no se vuelve a utilizar ese tipo de telar, con lo cual, para todo lo que vamos a hablar a continuación, ir reteniendo datos. Esta conferencia es una especie de puzzle, ir encajando puzzles que al final vais a tener el cuadro completo. Pero fijaros más detalles que tiene esa sábana. Vamos a hablar de las principales marcas que tiene, esas marquitas triangulares. Porque yo no sé si lo sabíais, pero la sábana santa es una falsificación del medievo, del año 1230-1390. Eso es lo que nos dice la ciencia. Eso es lo que nos dicen los científicos. Que la sábana santa realmente, un hábil falsificador del comercio de reliquias que había en la Europa de aquellos años, pues se prácticamente hizo un prodigio. El prodigio es casi tan inverosímil como la propia sábana en sí. Una vez que hemos dicho, que hemos hablado que la sábana santa es una falsificación, tengo a partir de ahora aproximadamente 40 minutos para convenceros de lo contrario, con lo cual ese es mi reto. Fijaros que destacan esas marcas triangulares, ¿verdad? Esas marcas triangulares se producen porque aproximadamente hacia el año 1532, en la capilla del Palacio Ducal de Chamberí, primeros de diciembre, se produce un incendio. La sábana estaba contenida en un arca de plata, donde era guardada y donde se la veneraba. Y un incendio, los fieles habitualmente sabéis que le ponen velas y le ponen todo lo que son ornamentos de luz, pues prendió una cortina y la cortina pues montó un incendio que acabó afectando a la sábana. ¿De qué forma? Pues una gota de plata caló justamente en uno de los doblez de la sábana, provocando una quemadura. Como la sábana santa estaba doblada en muchas partes, al quemar la primera capa, quema simétricamente el resto. Por eso las quemaduras son triangulares y son simétricas todas. Y claro, nos encontramos con otro problema, un incendio. Un incendio, además, incendio importante que afortunadamente solo afectó a la parte de que escoltan los brazos y que escoltan las piernas de esa impronta que está grabada en la sábana. Bien, a raíz de aquello, pues las monjitas, ¿qué hacen? Vamos a echarle agua. Pues a Coca-Cola no le podían echar. Vamos a echarle agua. Y empiezan a echarle agua y son otras marcas superficiales que podemos encontrar en la sábana, que podemos encontrar en la síndone. Chamuscaduras superficiales, que son muy evidentes, remiendos, sobre todo en esa zona, en aquella, en torno a todas las quemaduras hay un remiendo para tratar de sostener que no se fuera deshilachando por ahí, eso sería una tragedia. Y finalmente lo que hay también son zonas sin quemaduras, evidentemente que sí contienen la imagen. Y de repente, lo que a partir, ahora veremos también rápidamente lo que es ese recorrido histórico que tiene, lo que sí nos llama la atención de esa sábana santa, que en la imagen lo tenéis, que se ve a duras penas, pero es que a duras penas podéis ver la imagen real si vais a Turín. Lo que se ve es esa imagen frontal y dorsal de ese hombre que está representado en la sábana santa. Y fijaros, tiene marcas de sangre como si hubiera sido crucificado por un espacio curioso, que no son las muñecas. Si sois aficionados a la Semana Santa, sabéis que
la iconografía popular representa a los crucificados por las palmas de las manos. Eso es un error gordo, porque entre otras cosas, si a un crucificado se le hace por ahí esa tortura, por la palma, se desgarra y se cae. Hay que hacerlo por un huequecito que tenéis en la mano, que se llama el espacio de Destó, es un hoyito, y ahí es donde hay que clavar. Ahí hay un conjunto de huesecillos que dotan a la mano de la suficiente fuerza como para poder agarrar el peso de un crucificado. Es lo que tenéis aquí, precisamente. ¿Qué más tenemos? En los pies también tenemos una marca que atraviesa el lienzo por delante y por detrás. Un reguerillo de sangre, que es sangre que se produce en el descenso de la cruz de ese crucificado, todavía no hemos hablado de quién es, y un lanzazo al modo romano, que también se observa por la cantidad de sangre que tiene. Indiscutiblemente, también podemos ver cómo hay una gran cantidad de regueros de sangre en el cuero cabelludo. Y todo tiene una explicación. ¿Cómo fue envuelto el hombre de la sábana santa? Como veis en la imagen, se tumbaba sobre la primera pieza y una vez que estaba, digamos, el cadáver en esa posición, se le bordeaba con la siguiente pieza. Se le ataba normalmente, a la sábana santa le faltan 10 centímetros de sábana, una bandita, una venda, que está arrancado de este extremo de acá y que realmente se utilizó para, una vez que estaba envuelto de ese descenso, se enrollaba alrededor del cuerpo y se le transportaba al sepulcro, que aproximadamente estaba a unos 300 metros del monte Gólgota. Hoy, si vais a Jerusalén, os vais a llevar un chasco, porque la iglesia del Santo Sepulcro está pegada a la vera de la iglesia precisamente de la crucifixión, es decir, del monte Gólgota. Graso error, pero bueno, ya sabéis que Jerusalén fue derruida en varias ocasiones, ¿verdad? ¿Qué dice la iglesia de todo esto, en esta primera introducción que estamos haciendo? Bueno, la introducción que os sirve también de un modo de conocimiento un poco aventurado de lo que es la sábana. Pero la iglesia lo que dice no se pronunció abiertamente hasta que Juan Pablo II, pues dijo, lo primero es que era un reto a la inteligencia, porque realmente hasta ese momento nadie había sido capaz de explicar satisfactoriamente cómo un señor, si es verdad que es una falsificación, la pudo haber creado. Teniendo en cuenta que a fecha de hoy, 14 de noviembre del 2015, no se ha conseguido una sábana igual, con la tecnología del siglo XXI. Sobre las huellas dice que la síndone es un espejo del Evangelio. ¿Por qué? Porque retrata también lo que nos cuentan los 4 evangelistas, aunque ya sabéis que los evangelistas no escribieron los evangelios, pero bueno, más o menos, ¿verdad? Y luego, lo que también nos dice que es sobre todo un desafío a la ciencia. Debido a ello, ¿qué hace Juan Pablo II? Voy a autorizar una prueba del carbono 14, que por aquel entonces estaba muy en boga y que en principio pues podía solucionar ese dilema de ¿es o no es auténtica? Y la sábana santa la someten a un estudio en ese año 1988, 3 laboratorios, Oxford, Zurich y en este caso Tucson en Arizona. Y cuando dan los resultados, pues este señor que tenéis en pantalla, Anastasio Ballesteros, pues da una mala noticia, sobre todo para aquellos que estaban esperanzados en que esa prueba iba a determinar la realidad o no del lienzo. La sábana santa, el resultado que dio es que el carbono 14 determina una edad de entre el año 1260 y el año 1390 después de Cristo. Es decir, era del medievo. A partir de ahí, la sábana comienza a tener, bueno, pues todo tipo de controversias e incluso se pide la retirada. El problema, que era un objeto de culto ya, y ya estaba establecido como tal, por lo tanto no nos vamos a echar atrás. Segundo problema, pues no sé si sabéis en qué consiste la prueba del carbono 14, pero yo voy a dar un cursillo rápido de física, de estos que dan en el Discovery Channel, y mejor en Mega, para hacer promoción de nuestro grupo, y, como Dios manda, y fijaros, ustedes nada más que tenéis que ver Mega, Entonces, fijaros que llega un momento en el que en nuestra atmósfera
hay una partícula que es el carbono 12 y tiene una variante que es el carbono 14. El carbono 14 se lo está tragando todos los días las plantas y los animales, nosotros también. Cuando el ser humano o la planta fallece, empieza a perder proporcionalmente carbono 14. Cada ciclo de 5.730 años, 5.600 y pico, esto no es una ciencia exacta, pero más o menos se ha tasado en eso. Esto es importante, porque sabiendo qué datación tenemos de carbono 14, podemos calcular por una regla de 3 qué edad tiene un lienzo, qué edad tiene... Siempre tienen que ser restos orgánicos, qué edad tiene un cacho carne de una momia que nos hayamos encontrado en algún lado, es decir, así. Sí, tú no te preocupes, hija, yo soy muy andaluz. Entonces, que... Claro... De forma que tenéis ahí la tabla de proporcionalidad de esa pérdida de carbono 14. Cuando os encuentren a ustedes dentro de 1 millón de años, os harán la prueba del carbono 14 también. Con lo cual, oye, hay que estar orgullosos, seremos muestras arqueológicas, ¿no? Bueno, el problema que tiene todo esto, pues que con el paso del tiempo, cuando los ánimos se calmaron, porque todo lo que es religión, política o deporte en este país gusta mucho, pero en Italia también, y en Francia. Y claro que lo que pasaba, pues que origina una gran controversia de gente pegándose auténticos cosquis, porque, bueno, pues unos decían que era auténtico, otros decían que no, pero vamos a ver, ¿cómo se hizo la prueba del carbono 14? De entrada tenemos problemas, errores. La prueba del carbono 14 se hace sobre un lienzo que no se limpia. Es decir, no hay una descontaminación del lienzo. La sábana santa que tenéis ahí pesa lo mismo que la original, 1,460 gramos. El 10% del peso, aproximadamente 146 gramos, son impurezas, es porquería, hablando mal y pronto. Es decir, contaminación. Si no descontamináis el lienzo, estáis aportando material extra a la sábana, con lo cual la datación es incorrecta. Primer problema. Segundo problema, ¿es fiable la prueba del carbono 14? Es fiable, hasta donde llegamos. Hoy más que en el año 88, también es verdad. Yo no voy a cargar contra la ciencia, ni es mi ánimo, y más cuando lo que yo estudié en la universidad es carrera de ciencia, ¿no? Pero fijaros que el 67,8% de los resultados son fiables. Chachi piruli. Más o menos se sabe, ¿no? Tenéis luego dudosa. Sí, pero no, vamos a hacerle otra. El 9,6%. Pero claro, vamos a hacerle otra. El Vaticano ya como estaba, ya, vamos, no se toca ni un hilo de la sábana santa. Inaceptable es el 22,6%. Eso es mucho. La sábana santa entra en el 22,60%. ¿Por qué? ¿Os acordáis del incendio del que he hablado antes? Y colocando la pieza en el puzzle. Ese incendio del siglo, en este caso 16, lo que provoca es carboxidación, un aporte extra de carboxidación en el lienzo. ¿Eso qué significa? Pues que tiene un aporte extra de carbono. ¿En cuánto se tilda el aporte extra de carbono como para preocuparnos? Normalmente una prueba es inaceptable con un 4%. La sábana santa tiene o tenía un 14%. Es decir, es del todo punto inaceptable. Pero bueno, se hizo. Y ustedes que estáis ahí sentados y que a lo mejor alguno piensa que la prueba se hizo bien y que yo lo que estoy contando es pues la parte más parcialista, no, es una realidad objetiva. Se puede localizar, se puede buscar. E incluso hay un laboratorio, que es el de Oxford, que da un rango de medida 1,5 siglos por debajo del resto. Medida que también sale de ese 4% que tenemos de tolerancia. El resto más o menos coinciden, se dan 4 hilos, uno era de la síndone, otro de una momia nubia, otro era de tiempos de Cleopatra, de un tejido de lino también, y otro era en este caso, de la túnica Anjou. Y lo que nos encontramos son medidas aproximadamente semejantes. Es decir, coinciden, pero hay un rango de desviación.
Y comenzamos. Ya que hemos hablado de la prueba del carbono 14, de sus dudas, cuando antiguamente había una ostensión de la sábana santa, la ostensión es mostrar públicamente el lienzo, pues nos encontramos que los obispos de la época, que les gustaba una foto con políticos, pues se ponían y tocaban con las manos el lienzo. Luego se acercaban, le daban besitos, tocaban, le pasaban el pañito del niño, con lo cual todo eso va aportando contaminación. El mismo Dr. Koff, que lo tenéis en pantalla, es este señor que tenéis ahí, que tiene un poquito de oreja, pues este señor, pues siempre menos que el príncipe de Inglaterra, el Carlos. Siempre menos. Eso ya sabéis que se rompió el molde. No hay súbditos ingleses, ¿verdad? Bien. Bueno, pues lo curioso de todo esto es que Harry Hogarth dijo precisamente que de haber sabido que las impurezas que tenía el lienzo eran tan altas, una medida del carbono 14 nunca hubiera sido aceptable. O sea, estamos hablando de uno de los padres, junto con Livy, de lo que fue la datación del carbono 14 y su creación. No es que lo diga yo, lo dicen ellos. Y llegamos al año 1898, que es un año muy divertido. Perdimos las colonias, no la de echarse, sino la de que teníamos en Filipinas y en Cuba, ¿no? La generación del 98 fue muy buena en literatura. ¿Qué más pasó en el 98? Se hundió el Maine, bueno, lo hundieron los americanos. Eso es otro misterio, eso ya para el año que viene. Pero, bueno, si no acaba un comisariado hoy, Laura. Bueno, y la cosa es que un señor contratado por la Casa de Saboya, Secondo Pía, que no era fotógrafo profesional porque la fotografía por aquel entonces estaba en pañales, pues este señor le dicen, vas a hacerle una foto a la sábana santa para hacer postales y vas a ver tú qué bien porque esto no lo ha hecho nadie. Y Secondo Pía, con una cacharra que ocupaba media mesa, pues este señor se pone a hacer fotografías en esa cámara y lo que obtiene es lo que él nunca hubiera imaginado. La sábana santa se comporta, que no lo es, como un negativo fotográfico. Es decir, lo que vemos realmente sería el negativo y el positivo sería el negativo. Es una inversión del claroscuro. Con lo cual, esa es la síndrome natural, tal y como la tenéis ahí puesta también en tejido, y ese es el negativo. La diferencia, pues que mientras que en uno se ve de pena, en el otro se distingue bastante bien. Eso tiene un nombre. Ahora vamos a hablar del nombre. Y está tan pormenorizado, está tan detallado, que mientras que en una parte no deja de ser algo quejumbroso, algo ligeramente esbozado, en el negativo se ve toda la majestuosidad de esa persona que contuvo la sábana santa, fuera quien fuese. Debido a ello, tenemos que la prueba del carbono 14 dictaminó que era una copia del medievo, pero la prueba del carbono 14 ofrece dudas. Estaremos de acuerdo, ¿verdad? Bien. El resto podéis también decir que sí, como en el colegio. Tenemos otro segundo problema, que la sábana santa es un negativo fotográfico. Pero señores, es que la fotografía, que yo sepa, no se había inventado, aunque se conocía al principio, en el medievo. El tío lo lumbrera, desde luego, si es una falsificación. Pero es que hay más. Es que ese señor que tenéis en pantalla es el Dr. Frey, que dijo, yo soy experto en palinología. Y dijo, raro que me haya salido bien con los dientes de plástico, pero... Y dijo, ¿en palinología? Sí, eso es que yo analizo el polen. Y yo por el polen te digo más o menos de la época que es. Y dijeron, este es nuestro hombre. Hazle una prueba. El Vaticano, ¿qué le vas a hacer? No preocuparse, yo le voy a pegar cachos de fiso, taca atrás, y voy a tirar. Y todo lo que me traigan mío. Claro. El problema,
que le dijeron, ten cuidado, no te vayas a traer mucho y te traigan media sábana, ¿no? Y esa no es tuya, es del Vaticano. Entonces, este señor empezó a sacar polen de todos lados. Hay que decirlo. Pero es muy importante lo que hizo Max Frey. ¿Por qué es importante lo que hizo Max Frey? Porque demostró que la sábana santa tiene una serie de plantas que son originarias sola y exclusivamente de la parte de Oriente, Próximo Oriente, es decir, Israel y compañía, vaya zona también, y nos vamos a ir a que en Europa muchas de esas plantas no existen. 58 especies, nada más y nada menos. Algunas son de Europa. Evidentemente pasó por Francia, pasó por Grecia, pasó por parte de Italia. Tiene que haber restos de polen de allí. Pero la inmensa mayoría son de la zona de Israel. Bien. Y esos cachitos, esas bolitas que veis ahí en medio, eso de ahí, son los trocitos de polen, o las esferas de polen que iban pillando, ¿verdad? Aquí las tenéis más. La Anabasis afila, la Acacia albida, la Atrafasis espinosa, la Escabiosa prolífera, la Lunares nicromnatum de esta. Os lo digo así, lo tengo que leer porque, evidentemente, si no, no me acordaba. Luego faltan ahí dos que son también muy importantes. Una es la Guldolia cuneiforme, que es muy importante porque es un arbusto espinoso, y vais a ver por qué. ¿Y el recorrido? Pues el recorrido, oye, el recorrido coincide con la historia de la sábana santa. Tenemos que 38 especies de polen son nada más y nada menos que de la zona de Jerusalén, de Edesa, que podría ser Turquía, Irak hoy día, hoy Urfa, tenemos 18, de la zona de Constantinopla y Atenas, por donde pasó, estuvo 150 años perdida en Atenas, perdida, estaba localizada, pero la historia no lo recoge. Hay 14, y luego de Europa tenemos aproximadamente 29 especies. Es decir, el mapa coincide bastante bien. ¿Pero qué pasa? Pues que Max Frey, el pobre, no podía vivir eternamente y se murió. Entonces eso se quedó pendiente. Y hay un señor que se llama Avinoam Danin, el cual lo tenéis en pantalla, y Avinoam Danin continuó con los estudios de nuestro amigo Max Frey y determinó que los estudios eran correctos, que no había error, que ese señor realmente, el aporte que había hecho científico a la sábana santa era real, porque las especies se dan principalmente en la zona que os he comentado. Para colmo coincide con el recorrido histórico de la sábana santa. Año 33 al año 40 en Jerusalén, lo encontramos en el año 70 hasta el año aproximadamente 399 en la zona de Edesa, de Urfa. Hay constancia histórica entre el siglo V y el siglo XI que estuvo en Constantinopla, 150 años perdido en Edesa, y luego aparece en Francia, con la viuda, en este caso, de Othon de la Roche, Margarita de Lirey. Es decir, vamos encontrándonos con diferentes opciones que la verdad es que encaja con su historia. Pero claro, seguimos con los análisis. ¿Y a quién nos encontramos? Nos encontramos a estos dos señores, Eric Jackson y John Jumper, que trabajaban para la NASA, para el laboratorio de propulsión a chorro de Pasadena, pero que la sábana santa no la estudiaron por encargo de la NASA. Que ellos trabajaran es una cosa, otra cosa es que el estudio lo hicieran por su cuenta. Y estos señores, pues dijeron, bajo una observación de Viñón, otro científico, oye, la sábana más que una fotografía, lo que parece es un modelo en 3D. Y dijeron, pues como tenemos un aparatito mandándonos fotos que se hacían bajo luminiscencia ultravioleta en Marte, vamos a meterlo, se llamaba VP8, a ver qué da. Y lo que da es que la sábana santa es tridimensional, tiene un comportamiento tridimensional, que es lo correcto. ¿Esto qué es? Pues que cuando cubren al señor de la sábana santa, evidentemente, cuando a uno lo cubren con un lienzo, no toda la distancia es proporcional, es en este caso desigual.
En la parte de la nariz toca con la sábana, estará más cerca, pero en la parte de los ojos, de las cavidades oculares, estará más lejos, con lo cual va creando un rango, una diferencia de distancias en la escala de grises. Y eso, llevado a un modelo en 3D, nos da en este caso que tiene una información tridimensional. Si sometéis una fotografía normal y corriente a ese estudio de VP8, os da eso que veis en pantalla. Este chaval, y ese es su análogo tridimensional. Es decir, no tiene información tridimensional. Pero si sometéis a la sábana santa a ese mismo estudio, vais a ver que el modelo es coherente. Por lo tanto, tenemos que la sábana santa es un negativo fotográfico, tiene pólenes de la época del siglo I, pero también es tridimensional. Y para colmo, la prueba del carbono 14 no es fiable. Con ello, se sigue analizando el cuerpo y, como veis, nos da una imagen absolutamente en 3D. Hombre, sé que hoy día la veis mejor, ¿no? Pues sobre todo con las impresoras estas que hay por ahí. Pero en la época estaba bastante bien. También poneros a pensar en el año 1988, ¿de acuerdo? Ahí tenéis un modelo en 3D más reconocible que os explica un poco la diferencia. Evidentemente aquí, en esta zona, estará siempre más claro que en esta zona o en esta zona que está en contacto. Por eso hay zonas que están más marcadas y zonas que están menos marcadas. Se autoriza a la STURP una comisión de investigación para que en el año 1978 tuvieran aproximadamente 5 días para investigar la sábana santa, en la cual se le hace de todo. Se le hacen análisis de diferentes tipos de incidencia de luz, luz directa, luz transversal, ultravioleta, infrarrojo, se le hace por distintos rangos de espectros luminosos, se hacen diferentes zonas con una mesa magnética, que es la que tenéis en pantalla, para poder volver y voltear la sábana y ponerla en vertical o en horizontal a gusto de los que estaban haciéndole las pruebas. Ahí tenéis diferentes experiencias donde se retrata muy a las claras todo lo que son la sangre es importante, y con la luz infrarroja descubrimos que la sangre, esas cosas que algunos no tienen en las venas, pues vamos a tener que tiene una propiedad, y es que reacciona ante un estímulo infrarrojo. Le hacen la foto, un listo que había por allí, dice, si esto tiene sangre, si le hago una foto bajo el espectro de infrarrojo, me tiene que dar una luminosidad. Efectivamente la dio. Vaya, pues lo que tiene la sábana santa es sangre de verdad. Vamos a seguir investigando. Se siguen haciendo fotos, se hace especialmente incidencia en todas las marcas de latigazos que tiene el cuerpo de la sábana santa. Aproximadamente tiene 172 marcas. 172 marcas implicaba que lo azotaron al modo romano, no al modo hebreo. Al modo hebreo solamente se daban 39 azotes, y con un látigo simple. Los romanos, que eran un poquito más salvajes, pues daban con el flagellum taxilum, que tiene 3 correas, en cada correa unas pesitas de plomo en los extremos, y todo lo que pilla lo desgarra. Estaba hecho así queriendo. La idea era que al tío al que le sometían a esa tortura sufriera. Y luego lo mataban, pero sobre todo que sufriera, para que fuera un escarmiento público. Tenéis que entender que aquella zona era una zona levantisca, era una zona mala. La crucifixión no la inventan los romanos, la crucifixión es fenicia, con lo cual ellos simplemente lo perfeccionaron, como la silla eléctrica, una cosa así, ¿no? Bueno, pues tiene sangre. Oye, que sí, que es sangre. Y es sangre que cubre parcialmente las hebras de lino de la sábana santa. Y se empiezan a hacer análisis sanguíneos. Y se descubre, pues, que tiene propiedades que tiene la sangre en su estado natural. Albúmina, pigmentos biliares, proteínas, hemacromógenos, y tiene lo principal, que es la presencia de glóbulos rojos. Si eso es así, ¿qué tipo de sangre tiene? Bien, esto es interesante, porque dijeron, vamos a tratar
la sangre que tiene la sábana santa está muy desnaturalizada. Que nadie se vaya a creer que esto es ir al 12 de octubre y saca un paquete de sangre, ¿no? Eso está bastante corrompido. Pero empezaron a hacerle los análisis y determinaron que eran del tipo AB. Oye, pero es que el tipo AB en Europa casi no lo hay. Ya sí. Pero en esa época el tipo de sangre AB era minoritario. Es decir, apenas existía. Con lo cual, el falsificador de la sábana santa tuvo que tener en cuenta ese detalle. Voy a coger un cacho de tela que sea muy grande, muy grande, muy grande, de lino, de más o menos los telares que se dejaron de hacer hace 11 siglos. Voy a hacer una foto que sea un negativo fotográfico, aunque falten todavía varios siglos para que eso se invente. Le voy a echar pólenes de la zona, aunque Iberia todavía no actúe. Voy a meterle información tridimensional, aunque el Windows aquí todavía no funciona. Y, más importante, voy a coger, y como la sangre de pollo no me vale, me voy a cargar uno y va a dar la casualidad de que es sangre AB, que es la que tienen los judíos y la que no tenemos los europeos. El tío hilaba fino, ¿no? Esos comentarios de autor. Bueno, pues se sigue haciendo fotografías y, oye, otro detalle interesante. Al señor de la sábana santa, sabéis que cuando lo envuelven, como estaba llegando la Pascua hebrea, pues dicen, vamos a coger y vamos a alinearlo como podamos. Verá, en el sur es que se le dice alinear, a desentarlo, ¿no? Vamos a echarle una mijita de mirra, una mijita de aloe, para que huela bien, porque ya sabéis que esto se corrompe, y alguna que otra flor. Analizando la sábana santa se descubren trazas de mirra y aloe. Que es verdad que la mayoría de los judíos de la época y de los que se morían y de los que enterraban se lo echaban. Pues mire usted, es verdad. Pero es que esto es un sumatorio. Estos son piezas del puzzle que van encajando. Y es que ya son muchas. Por tanto, ¿qué tenemos? Paco, que el hotel no lo hemos pagado, ¿no? Con lo cual, ¿qué tenemos? Pues tenemos que la sábana santa presenta una imagen superficial. La imagen de la sábana santa, apenas de 40 hilos que hay en 1 centímetro, apenas quema 3. Y no llega a calar un 30%. 3 hilos, esto es nada. No hay pintura. Aunque el doctor Macron dijo que había trazas de óxido de hierro, la traza del óxido de hierro está más en la equivalencia de la sangre, nosotros tenemos hierro en la sangre, a el que tiene una pintura que daría más del 94%. Por lo tanto, no hay pigmentación, no hay direccionalidad. ¿Eso qué es? Cuando pintáis, mojáis la brocha y empezáis a pegar bandazos, ¿verdad? Hay quien lo hace con más estilo y hay quien lo hace con menos. Yo no valgo. Eso no tiene la sábana santa. La sábana santa es como un fogonazo, ahí te pongo. La sábana santa tiene estabilidad térmica. Está claro, está demostrado. Si le metéis fuego, sale ardiendo, os lo garantizo. A ver quién es el guapo que se atreve. Estabilidad hidrológica, lógico. Para apagar el incendio le echaron agua. Ahí tenéis las marcas. Y la imagen no se borró. Milagro, no estaba pintada. Bien. Estabilidad química. Se le ha atacado con diferentes agresivos químicos y la sábana santa no ha borrado la imagen. Vaya por Dios. Pues tenemos que la sábana santa es un negativo fotográfico. Y tiene información tridimensional. Tiene pólenes del siglo I. Está tejido a la forma del siglo I. Tiene superficialidad, ausencia de pigmentación. No tiene direccionalidad. Tiene estabilidad térmica, tiene estabilidad hidrológica, tiene estabilidad química, tiene información tridimensional, presenta pormenorización, es decir, que el negativo fotográfico tiene muchos más detalles que el positivo y que incluso es tan detallado que se puede convertir en un objeto de estudio. Eso es la pormenorización, la abundancia, la riqueza de detalles. Y con todo eso, pues se prueban diferentes opciones de vamos a intentar reproducir la sábana santa, la mejor copia, la de Ciudad del Cabo, y
unos por otros a la casa sin barrer, nunca se daban todas las características que tiene la Sábana Santa, aún hoy en nuestros días. Con lo cual, la conclusión de Bestur, pues que la imagen es el resultado de algo que provoca una oxidación, ya lo hemos hablado antes, deshidratación y conjugación de la estructura de los polisacáridos en microfibras de lino, y, para no haceros esto muy tedioso, lo que ellos dicen es que es inexplicable la formación de la Sábana Santa. ¡Ay! Pero de una forma muy rápida os voy a dar un cursillo forense, porque yo soy como una navaja suiza, yo valgo para todo. Entonces, vamos a aprender un poquito de los CSI, estos que se ven en la tele, pero ustedes siempre tenéis que ver, acordaros, Mar de Plástico, que es muy divertido. Bueno, pues fijaros que llegamos a un momento en el que esa Sábana Santa, lo que nos está presentando, estaréis de acuerdo conmigo. Yo no he dicho todavía que sea Jesús de Nazaret, ¿o me lo habéis escuchado? El resto podéis decir no, fijaros que esta persona, lo que sí convendréis conmigo, es que tiene la misma pasión que Jesús de Nazaret. ¿Estáis de acuerdo, verdad? Bien. Fijaros que en esos valores del positivo-negativo, incluso se nos muestra cómo el rostro de la Sábana Santa tiene que los huesos de la nariz no están rotos, pero están deformados. Eso es que ha recibido un impacto gordo. Se habla también de un bastonazo a la figura de Jesús de Nazaret. Trabajo de Juan Miñarro, compañero en el Centro Español de Sindonología, muy recomendable. A él se debe esta imagen basándose en la Sábana Santa que veis en pantalla. Esta imagen es absolutamente veraz con lo que vais a encontrar allí. Os lo digo de primera mano, ¿no? Y vais a ver que ese es el rostro que tendría el hombre de la Sábana Santa. No tendría otro, tendría ese. Con lo cual se ve bastante bien los regueros de sangre que han fluido por una supuesta coronación o algo que le pinchó el cráneo y que le hizo mucho daño. Bastonazo en la nariz, de hecho se ve la parte esa seccionada, se ve como de la parte de la barba tiene sangre porque le han arrancado mechones, se ve como el ojo lo tienen enmoratado porque le han pegado también un bastonazo o es parte del bastonazo que le dieron inicial, todo el daño que ha recibido, todas esas manchas de sangre quedan traducidas también en la Sábana Santa, está ahí, se puede ver. Y esas heridas del cuero cabelludo destaca por algo, porque en Andalucía estamos acostumbrados a ver al Cristo señorito. Es decir, el típico Cristo que va el tío limpio a la cruz, que va hecho un pincel, y nos gusta, que es lo peor de eso, que los pachín nos gustan unas hartas allá abajo, ¿no? Entonces, claro, estamos acostumbrados a eso, cuando esa imagen es irreal. Eso no es así. ¿Habéis visto la película La Pasión? La mayoría. Así es como realmente se crucificó a Cristo. Se le pegó una buena manta a palo y luego se le crucificó. Y mientras más horripilante era, mejor para los romanos, mejor se lo pasaban. Por lo tanto, lo que se le pone no es una corona de espinas, tipo Gran Poder. Se le pone una corona de espinas tipo casco, que hacía más daño. Con ese arbusto espinoso que os decía antes, que también se descubre en la Sábana Santa. Oye, qué curioso, qué casualidad, hasta eso lo tuvo en cuenta. Ahí tenéis el látigo con el que se le da esa flagelación bastante importante. Esas pesitas que veis ahí son las que causan ese desgaste y curiosamente esas pesitas son la forma que podéis ver en la Sábana Santa. Ahí lo tenéis. Diferentes latigazos. Pero claro, también hay un detalle. Si estáis acostumbrados a la Semana Santa, a la mayoría de las películas de Semana Santa, tipo Sefirelli y demás, cuando veis al Cristo portar la cruz va en plan nazareno. Es decir, la cruz entera, tal cual, y el tío pues arrastrándola hasta el Gólgota, ¿verdad? Eso es incorrecto. Lo que realmente le esperaba era una parte que se llamaba el Stites, que estaba ya en el Gólgota, eso era fijo allí, y el reo lo que portaba era un madero atado que se llevaba sobre los hombros. Con lo cual, si te caías, pegabas un jardazo en el suelo del 15.
que es la cosa. Cuando llegabas al Gólgota, te metían allí, como ya ibas atado, porque Jesús de Nazaret estuvo atado y luego crucificado, es decir, las dos cositas, para que no se soltaran. Entonces, cuando llegabas allí, te crucificaban y te subían, con lo cual el dolor era más grande, y los romanos se lo pasaban pipa. Ahí tenéis una figura, así es como se porta. El madero este aproximadamente pesaba 25 kilos, un saco de cemento del Bricó, más o menos. Esto era el Stipe, este era el Patibulum y el Titulus Crucis, el famoso Titulus Crucis, ¿verdad? Pero claro, en esta anatomía forense que estamos haciendo rapidita, nos encontramos con esas heridas. Ya os he hablado antes de ellas, poco me he adelantado, ¿verdad? Se crucifica por el espacio de Destot, cerquita del carpo. Es el único sitio que aguanta el peso, no hay otro. Los estudios que se hacen demostraron que si crucificabas a alguien por la palma de la mano, veis que aquí, como mucho, te pueden meter el clavo ahí en medio, y eso es carnecita. La carnecita suele estar blanda, eso se desgarra. Por tanto, ¿por dónde? Por el espacio de Destot. Además, los clavos tenían mala idea, ¿eh? No vayáis a creer que los romanos crucificaban a todo el mundo con clavos. Eso es un error. Se les ataba, no tenían clavos para todo el mundo. Entonces ellos simplemente los ataban y te dejaban allí muerto asco. Entonces tú, cuando estás crucificado, tienes auténticos problemas para respirar. ¿Por qué? Porque estás en una posición tan forzada que... Joder. Vaya. Joder. Uy, perdón, cáspitas. Cuando estás crucificado, te empiezas a ahogar y el corazón empieza pom, 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 pom. El pobre reo empieza a moverse, no sabe cómo ponerse, se apoya sobre los pies, eso le provoca un dolor terrible, pero es que es la única forma que tiene. Coge aire suficiente para desplomarse y dentro de unos segundos volver a hacer el mismo esfuerzo. ¿Eso qué le provoca al hombre de la Sábana Santa? Un colapso ortostático, que es de lo que muere. Entonces realmente, vamos, un ataque al corazón, ¿vale? Colapso ortostático, y este hombre realmente es tal el esfuerzo que hace que el corazón no le aguanta. Por eso dura tan poco. También tenéis que ver lo que lleva detrás. Toda una pasión a base de latigazo y de martirio. Al hombre de la Sábana Santa no se le crucifica con 2 clavos, como lo representa Velázquez, sino con 1, solamente 1. Eran muy duchos, igual que el primer clavo, tienen que remover, que por eso tienen una hemorragia, y se lo sacan y se lo vuelven a meter. En el pie fue el tío certero. En este caso, el verdugo que lo hace bien. Que es un alivio, no os vayáis a creer, ¿eh? Hay un detalle más. En la Sábana Santa, y tengo 5 minutos, tenéis ahí una parte que es simplemente un lanzazo. De ahí dice San Juan Evangelista que brota agua y sangre. Podéis recoger en cualquier evangelio. Realmente no es agua-sangre, es sangre y líquido seroso, suero. Y eso es propio de la muerte por un lanzazo. Pero lo que brota, brota separado. ¿Eso qué nos dice? Que el reo ya estaba muerto. Los romanos mataban de una forma muy especial, rápida y efectiva. Introducían la espada de forma ascendente entre la quinta y la sexta espacio intercostal, camino del corazón, te pinchaban el ventríloco y ¡hala, vámonos! Tanto es así que tenéis el galo moribundo que tenéis en el Museo del Louvre, que lo tenéis ahí, que refleja precisamente eso. Lo dice la historia, lo dice en este caso la escultura, lo dicen las pruebas que tenemos de cómo mataban. Y eran muy buenos haciendo su trabajo. Con lo cual, se demuestra que también recibe ese lanzazo. Y oye, ¿por qué recibe el lanzazo? Porque eso es raro. Normalmente al reo, que duraba bastante en la cruz, le partían las piernas. Hay una profecía que dice que al hombre o al futuro Mesías, al presunto Mesías, no se le iba a tocar un hueso, y no se le toca. Lo que se hace es que cuando Longino va por allí y dice, me parece a mí que se ha muerto, no le voy a partir las piernas porque es un esfuerzo, lo pincho y ya está. Y eso es lo que hizo. Concuerda con los evangelios.
La sangre de la espalda, cuando lo descuelgan, la sangre estaba fresca. La sangre, si te vuelcan, ¿hacia dónde va siempre por la ley de la gravedad? Hacia abajo. ¿Qué hace? Chorrear. ¿Qué es lo que tenéis ahí? Cristo Sindónico de Juan Miñarro procesiona en Córdoba, en este caso en la Hermandad de los Estudiantes de Córdoba, que sale el Viernes de Dolores, muy recomendable, y ese es el aspecto real que tendría, en este caso, el crucificado de la Sábana Santa. Si me forzáis un poquito, está hasta un poco light. Debería tener un poco de más sangre, porque las heridas estaban frescas. Con lo cual, detrás de todo esto, os he hablado del carbono 14. Os he hablado del problema que presenta el carbono 14. De la dificultad que tuvo esa prueba en el año 1988 sin tener en cuenta la limpieza debida y correcta. Y sin embargo os he hablado de una sábana santa que presenta diferentes características. Superficialidad, pormenorización, tridimensionalidad, térmicamente estable, hidrológicamente estable, negativo fotográfico. Yo siempre lo digo, los recuerdos son las fotografías del alma. En este caso lo que nos ha quedado es la fotografía de alguien contemporáneo a Jesús de Nazaret que sufrió su misma muerte y cuya estadística se cifra en una posibilidad contra 468 millones de opciones. Una de que se produzca eso. Con lo cual, si las fotografías, como decían, o si esto es una fotografía del alma de esa persona que estuvo clavada y desclavada posteriormente y enterrada en la Jerusalén de la época, tal y como las trazas palinológicas nos dicen, pues solo nos queda, en vista de lo expuesto, hacer el último alegato, mi despedida en este caso, que es que busquéis la respuesta a quién es el hombre de la sábana santa, olvidando ciencia y fe. Que buscáis dentro de vosotros mismos. Y tal vez, solo tal vez, dentro de vosotros mismos esté la respuesta de quién es el hombre de la sábana santa. Muchísimas gracias. Sí, buenos días. Gracias por la conferencia. Quisiera preguntarle, porque se habló también de que aparecieron en las cuencas de los ojos unas monedas. Sí, los leptones famosos. Sí, ¿es cierto? ¿Es un bulo? No es que ni sea cierto ni sea incierto. Está indemostrado. Es decir, sí es verdad que aparecían unas sombras en los ojos que daban la impresión de que era un leptón. Incluso mi buen amigo Julio Marbizón, que es un auténtico experto también en este tema, creyó identificar la letra Jucai, Tiberius Caesarus, Tiberius César. Es posible, pero yo, si quieres que te diga mi opinión particular, después de tener ampliado con mucho esos ojos de la sábana santa, yo no los he visto. Solo te puedo hablar de lo que he visto. El resto lo he visto. Esto no. Es posible, pero te digo que si me lo tienes que, o si me pides que te lo tase, te digo que tendría un 20% de credibilidad y un 80% de indeterminación. Hola. Hola. Felicitaciones. ¿Podemos luego de esta exposición descartar que Leonardo haya tenido... Totalmente. Leonardo no había nacido. El talento, el conocimiento y la tecnología? Leonardo no había nacido. Si nos tenemos que basar... ¿Cuál es su nombre? Óscar. Óscar. Si nos tenemos que basar en la datación del carbono 14, ¿de dónde eres? Bueno, de Ecuador. De Ecuador. Si nos tenemos que ceñir
a la datación del carbono 14, yo soy muy científico. Si tú me das ciencia, yo te doy ciencia. No a ti, lo digo en general. Si tú me dices que la sábana santa, o un científico me dicen que es del año 1260, 1390, a eso me ciño. Leonardo da Vinci no nace hasta bien pasado el siglo XV. Con lo cual, Leonardo da Vinci sería un genio si antes de nacer hubiera hecho la sábana santa. Una última cosa. ¿Cómo se permite que estando en Chambéry, Francia, hasta el siglo XVI, pase a Turín? Porque el propietario de la sábana santa era la Casa de Saboya, y la Casa de Saboya eran por aquel entonces los reyes de Italia. Como dueños que eran del ducado de Chambéry, ellos eran los dueños, pues hacen un traslado porque Carlos Borromeo, hay una epidemia de peste en Milán muy gorda, muy gorda, muy gorda, se moría la gente a patar. ¿Y qué es lo que hacen? Pues el hombre promete y jura solemnemente por Dios que si cesa aquella plaga, él va de rodillas, cruza los Alpes y se encaja en Chambéry. Dijeron, este tío, lo que vamos a ir a un entierro, llévale la sábana de Chambéry a Turín, que también es nuestro. Los de Saboya son dueños de media Italia. Y se lo llevaron allí y se quedó. Por allí. Buenos días, José Manuel. ¿Qué tal? Enhorabuena por la exposición, por entretenida y didáctica. Gracias. Te quería hablar del pañolón de Oviedo. ¡Aquí está! Yo lo traigo todo. Te quería decir porque también por cronología y por estudio de la sangre también se ha dicho que era del grupo A. Mira, el pañolón de Oviedo también cubrió supuestamente la cabeza de Cristo. Tú sigue hablando que yo me entero. ¿Cuál es tu nombre? Eloy. Eloy. Sí, es Ave. Es Ave. Lo último que sabemos de la sábana santa, mira, lo va a poner Laura como si fuera la del combate de boxeo. Estoy contigo, Eloy, hijo, voy a beber agua. Din, 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 din. Ya. Voy a seguir. Que Eloy, sí, mira, los estudios que hay del EDISES, que son los que se encargan de investigar todo lo que es dentro del Centro Español de Sindonología, el sudario de Oviedo, determinaron que efectivamente no solo es sangre AB, sino que las manchas de sangre del paño ese que veis ahí tienen la forma... Ve para acá, Arnau, mi alma. Ponte ahí. Levántalo, hijo, tú que estás fuerte. A mí es que me ha dado un tirón en el hombro y me ha dejado descuarentado. Bueno, yo aquí. Bueno, mira, ahí... Micro. Vamos a ver. Dale, prueba. Ahora. Arnau, para acá. Arnau es muy buena gente, ¿eh? Bueno. Me mandó un PDF que poquito me tengo que venir al mando, pero levanta eso. O corriendo detrás del ave. Que yo fui alumno de Usain Bolt, ¿eh? Bueno, pues aquí tenéis que esa parte estuvo en contacto con la boca. Eloy, estás ahí, ¿no? Eso estuvo en contacto con la boca. Eso es fluido hemorrágico. Esto de aquí es una oreja. Esto de aquí es otra oreja. Se coincide. Ahí. Si esto se echara hacia atrás, es decir, es coincidente, ya lo puedes bajar, mierda. Es decir, es coincidente, con lo cual no solo sabemos que es sangre ave, sino que es que además las manchas coinciden con el capirucho que se ponía de paño para enjuagar todos los líquidos del reo
muerto por crucifixión porque todos los fluidos del rey tenían que acompañarlo a la otra vida. Y por eso se recogen, ni más ni menos. Otra preguntita. Ya, Quería hacerte dos preguntas. Bueno, tú eres agonía, ¿eh? Tú una no, vos. aprovechar. Primero sobre los pliegues de la Sábana Santa. Sí. Por ejemplo, bueno, yo leí el libro de... Mira, está entrando Mónica, que es muy mona, muy guapa y nos va a hablar ahora de las caras del mal. Sigue. Sobre los pliegues de la sábana, por ejemplo, ahí vemos uno que marca la parte de abajo de la cabeza y arriba habría otro. Entonces, Espérate, no lo veo. ¿Los pliegues tú te refieres a esto? No, los pliegues en los que debió de estar doblada, Sí. que como es lino, creo que se conserva siempre si no se plancha. Sí, a cualquiera lo plancha, tío. Entonces, en la foto que tienes del negativo ahí, por ejemplo, se ve uno inferior. El corte. En la barbilla. El famoso corte, ¿no? Ese. Ajá. Y habría otro... Arriba, un poquito más arriba, que coincide con esta parte de aquí. Eso es. Bien. Entonces, bueno, yo he leído un libro que tiene Slava Galán y dice que, según él, la sábana se habría montado con varias Ya, imágenes. pero bueno, ya. Yo quiero decir que es cierto que en esos pliegues no hay imagen. Pero, Ya, pero yo te explico. quiere decir? Juan sacó un magnífico libro sobre la Sábana Santa. Muy recomendable porque además daba la versión, digamos, escéptica. Yo además Juan lo quiero mucho, porque es de allí del sur y entre nosotros nos queremos todos mucho, ¿no? Entonces, fijaros que el problema que tienes con eso es que posiblemente la sábana, cuando se pone sobre el hombre de la Sábana Santa, uno de los elementos que sirven para mantener al ajusticiado en contacto con el lienzo es hebras de hilo, de las que he hablado de vendas, hilos. Y un trozo de cordel, guita, hilo, cacho de lana, como lo quieras llamar, lino. Es eso precisamente. Muchas gracias por eso. Nada, hombre, ¿cuál es la segunda pregunta? El mechón rebelde en forma de tres invertidos. No es un mechón rebelde, es sangre. Ah, es sangre. Es sangre seca. ¿Y qué es? Los pliegues de la... Cuando la sangre cae, te cae, hace un saltito porque hay un pliegue de carne, hace otro saltito y lo que va haciendo es un dibujito. Sí. Ese dibujito es precisamente ese 3. Y eso tiene que ver con la iconografía bizantina de un... Exactamente. Ana, por ahí tienes un momentito, que he traído una reliquia bizantina, por Dios. Ponte ahí, como el raundo. Haz así. Voy a hacer yo la reliquia bizantina, José Manuel. Es que está un poquito dobladito. Es que es un poquito chico, ¿eh? Porque el presupuesto no daba para más. Pero este tío que veis aquí tiene precisamente ese mechoncito ahí arriba. ¿Lo veis todo? Levántalo más, Ana. Ahí. Tiene el mechoncito ahí. Entonces eso es precisamente de lo que tú hablas. Mulay, porque esta iconografía se empieza a hacer a partir del siglo IV hasta el X. Qué curioso. Porque si es del medievo, ya había representaciones de la Sábana Santa. Ya bájalo, mi hermano. Representaciones de la Sábana Santa mucho antes de esa supuesta datación del carbono 14. Oye, qué casualidad todo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta más? ¿O descansamos? Pero última pregunta y pasamos a las primas. Sí, que está ahí mi amiga ya esperando, pobrecita. Os va a hablar de las caras del mal. Qué miedo, ¿no? Además, desde un punto de vista técnico-psicológico muy bueno, ¿eh? Mónica es una monstruo. Mira, según los vídeos de Raúl Cristian Ceballos... Repíteme, hijo. Hola, buenos días. Mira, según los vídeos que ha hecho Raúl Cristian Ceballos, Jesucristo no murió en la cruz. Simplemente fue un iniciado, un camino que él hizo, nada más. Bueno. Otro es un Invecto, por ejemplo. Yo te tengo que hablar de la Sábana Santa, amigo. ¿Cuál es tu nombre? José Luis Fernández Gómez. José Luis. Yo te hablo de la Sábana Santa. Y a la Sábana Santa me ciño. Lo que sí te puedo garantizar es que el hombre de la Sábana Santa murió en la cruz.
Eso es una certeza matemática, porque yo no conozco a nadie que le hayan perforado el corazón y haya secado con vida. Por lo tanto, hay teoría, hipótesis, nunca teoría, hay hipótesis. ¿Que puede ser posible? Puede ser. Pero si nos ceñimos a la reliquia de la sábana santa, el hombre de la sábana santa estaba muerto. Eso sí es una verdad matemática. El resto, como te he comentado, solamente hipótesis.